nada. Y obviamente al final de cuentas terminaban en hospitales, ¿no? Con abortos en evolución, porque las pastillas no habían funcionado, porque su cuerpo no había respondido como se esperaba, ¿no? Muchas mujeres murieron en México cada año por complicaciones después de haber tenido un aborto mal hecho por gente con poca o ninguna capacitación médica. Una mujer puede creer en Dios y en el derecho a decidir sobre su cuerpo sin ninguna contradicción. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia Católica, al igual que los grupos Provida, no lo ve así. El Comité Nacional Provida funciona bajo la autoridad de Jorge Serrano Limón, uno de los activistas fundamentalistas más importantes de México. El libro Vocero de Dios habla del grupo y su referente. El Comité Nacional Provida tiene unos 30 años funcionando en México. Ellos esencialmente se oponen al aborto y está integrado por católicos radicales, entre ellos Jorge Serrano Limón, que es la cabeza visible, el líder histórico de este grupo. Se oponen no solo al aborto, sino también a la eutanasia, al uso del condón, al uso de los anticonceptivos. Cuando era joven, Serrano Limón tenía nexos muy cercanos a Salvador Borrego, uno de los escritores abiertamente fascistas más conocido de México. Salvador Borrego, que empieza a escribir una serie de libros, y entre ellos uno muy significativo que es Derrota Mundial. Es un libro en el cual él dice, Salvador Borrego dice, que no hubo holocausto, que Hitler estaba haciendo lo correcto, que los comunistas eran la perdición del mundo y que la derrota de Hitler, por tanto, es la derrota mundial. A esas lecturas acuden jóvenes de la época, entre ellos Jorge Serrano Limón. Jorge Serrano Limón se educa leyendo los libros de Salvador Borrego. A los muchachos que llegaban al Comité Nacional Provida en los años 80, en los años 90, los mandaba a tomar cursos de historia con Salvador Borrego. Serrano Limón se negó a ser entrevistado para este reportaje. Sin embargo, logramos conversar con Rocío Gálvez, mano derecha de Serrano Limón y presidenta del Comité Nacional Provida. Es muy curioso porque vemos cómo estas fuerzas antivida, estas fuerzas de la cultura en contra de la vida, lo que son las proabortistas, los homosexuales y las lesbianas, están buscando trastocar todos los valores de nuestra cultura. Algunas mujeres que han abortado después se vuelven lesbianas. ¿Por qué? Porque empiezan a tener rencor y odio hacia el hombre que las llevó a abortar. Y por otro lado tienen miedo de volver a embarazarse. Y algunas caen en estas prácticas del lesbianismo. Entonces empieza toda esta deformación de la mentalidad, y además de promover el aborto, promueven también la homosexualidad, el lesbianismo, y vemos como todos los valores, como que podríamos plantear así, ellos los están transformando de esta manera. A pesar de estas voces, México cuenta con diversos colectivos que mostraron al mundo otra voluntad. A finales del 2006, activistas como Aida vieron una oportunidad coyuntural. Cuando se aprueba la Ley de Sociedades de Convivencia, eso nos dio como un foco como de luz. Es decir, o sea, que se haya gestado en los movimientos políticos, para que se haya dado esta ley, no para que se haya aprobado, era un buen foco. Y fue en ese momento que se sometió a la Asamblea una reforma de ley para la despenalización del aborto. Fue una decisión y una aceptación de los legisladores, pero si no hubiera habido tal presión de la gente de afuera, que ya estábamos ya preparados con todo, no hubiera pasado lo mismo. Cuando el Partido de la Revolución Democrática dice, nos parece adecuado, ahí empieza todo el movimiento de sociedad civil ante la despenalización del aborto. Como yo no se toma la ligera. La respuesta del Comité Nacional Provida, la Iglesia Católica y aliados en el Partido de Acción Nacional del presidente Felipe Calderón fue inmediata. Si esta ley se impone, habrá violencia para los médicos, para las enfermeras. Sí tengo una convicción personal, yo estoy en defensa de la vida, tengo un pleno
pleno respeto por la dignidad y la vida humana. Hola, soy su amigo Chespirito. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Pero a diferencia de décadas pasadas, el pueblo no tuvo miedo a expresar su decisión en público. Cuando se estuvo preparando al día de que se votó, de que se votaron las reformas, todo ese proceso estuvimos en actividades masivas, movilizaciones callejeras, hubo una marcha. Y es la que realmente ha impulsado todas estas legislaciones de corte progresista que han avanzado en el Distrito Federal. Se lo debemos mucho más a la sociedad civil que a los políticos. Los políticos tuvieron que reaccionar. Nos sentíamos, este es nuestro momento, tenemos que dejar todo aquí, ¿no? O sea, si logramos esto será un paso muy, muy importante para las mujeres de nuestra ciudad, de nuestro país y después incluso descubrimos que de América Latina. Esa fue la importancia que tuvo el movimiento en calle. En abril del 2007 se aprobó la despenalización del aborto hasta 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, un hecho inédito en toda América Latina. En una última contraofensiva desesperada, el gobierno federal de Felipe Calderón puso una demanda ante la Suprema Corte en contra de la ley. Aída fue una de varias personas quienes dieron su testimonio frente a los ministros de la Corte. La Suprema Corte de la Nación decidió que todos los estados tienen el derecho de legislar sobre el aborto, incluso a despenalizarlo. Pero esto también significa que otros estados pueden endurecer sus leyes contra el aborto, con sentencias de cárcel más duras para las mujeres y médicos quienes lo practican. Pero por lo menos, en la Ciudad de México, mujeres como Valentina ya pueden ejercer su derecho a elegir libremente sobre una decisión tan importante. Feliz, no sé, cómo quisiera que esto siguiera adelante o que hubiera más lugares así. Esa niña, mira, Sin embargo, la verdadera cruzada de los grupos antiaborto estuvo a punto de estallar.